Hola, hola, mis amantes del drama turco. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí, en su canal favorito para todo lo relacionado con las estrellas que nos roban el corazón en la pantalla. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No dudes en apretar ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque aquí siempre tenemos chismes jugosos, análisis profundos y las últimas noticias de tus actores favoritos. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, un tema que involucra a uno de los galanes más queridos de Turquía, Kerem Bürsin, y a la siempre radiante Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar todo sobre la impactante decisión de Kerem de decir adiós a los insultos y la ola de reacciones que ha generado. Agárrense que esto se pone bueno. Desde que Kerem y Hande protagonizaron esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, Senkalkam, la química entre ellos traspasó la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su relación era como un cuento de hadas moderno, lleno de momentos adorables que compartían con sus fans. Los viajes, las sonrisas, las miradas cómplices, todo era documentado y compartido, alimentando la fantasía de un amor perfecto. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hubo su lado oscuro. Después de su separación, la relación entre los fans de ambos actores se volvió, digamos, un poco intensa. Hubo mucha división, muchos bandos y desafortunadamente muchos insultos. Se creó una atmósfera tóxica en las redes sociales, donde cada publicación, cada movimiento de Kerem o Hande era analizado, criticado y a menudo utilizado para atacar al otro. La ruptura, que naturalmente es un proceso doloroso y privado, se convirtió en un espectáculo público donde las opiniones ajenas se impusieron al respeto y la empatía. Imaginen el ambiente, comentarios llenos de odio, comparaciones constantes, acusaciones sin fundamento. Un verdadero campo de batalla virtual. Y en medio de todo ese caos, Kerem Bürsin ha tomado una decisión valiente y para muchos inesperada. Ha decidido alzar la voz y poner un alto a los insultos. No es la primera vez que una figura pública se enfrenta a este problema, pero la magnitud del fandom de Kerem y Hande y la particular intensidad con la que se vivió su relación, le da a esta decisión un peso aún mayor. ¿Pero qué detonó esta decisión? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Bueno, la verdad es que no hay un solo evento que explique todo. Fue una acumulación de situaciones, de comentarios hirientes, de ver cómo la toxicidad en las redes sociales afectaba no solo a él y a Hande, sino también a sus familias, amigos y colegas. Hubo incidentes específicos, como la difusión de rumores malintencionados y la creación de perfiles falsos dedicados a propagar odio, que sin duda contribuyeron a la situación. Pero más allá de los casos concretos, lo que pesó fue la atmósfera general de negatividad y hostilidad que se había instalado en las redes sociales. Kerem, a través de sus redes sociales, ha expresado su preocupación por el nivel de agresividad y negatividad que ha presenciado. Ha hecho un llamado a la calma, a la empatía y al respeto. Ha recordado a sus fans que él y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con dignidad. Sus mensajes han sido directos y sinceros, reflejando su frustración y su deseo de cambiar la dinámica en las redes. Pero ojo, no se trata solo de un simple mensaje pidiendo amabilidad. Kerem ha ido más allá. Ha anunciado que tomará medidas más firmes contra aquellos que se dediquen a insultar y difamar, incluyendo el reporte de cuentas y, en casos extremos, acciones legales. No ha dudado en manifestar que no tolerará más la impunidad con la que se propagan los insultos y el odio en las redes sociales, y que está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean. Esta decisión ha generado un gran revuelo. Algunos fans lo aplauden, lo ven como un acto de valentía y un paso necesario para crear un ambiente más sano en las redes sociales. Han elogiado su madurez y su determinación para combatir la toxicidad online. Otros, en cambio, lo critican argumentando que está limitando la libertad de expresión, o que está siendo injusto con aquellos que simplemente expresan sus opiniones. Estos detractores argumentan que al ser una figura pública, debe estar preparado para recibir críticas y que su reacción es desproporcionada. Y aquí es donde quiero que reflexionemos un poco. ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y el insulto? ¿Es realmente necesario recurrir al ataque personal para expresar un desacuerdo o una opinión? Creo que todos podemos estar de acuerdo en que criticar el trabajo de un actor es una cosa, analizar su interpretación o debatir sobre la calidad de un proyecto es parte del juego, pero insultarlo a él o a sus seres queridos es completamente diferente.
El problema radica en que muchas veces la crítica constructiva se transforma en un ataque personal, donde se utilizan insultos y descalificaciones para dañar la imagen del otro. La verdad es que Kerem no está intentando censurar las opiniones de nadie. Lo que está buscando es erradicar el odio y la agresividad. Está pidiendo un ambiente donde se pueda debatir, discutir e incluso criticar, pero siempre desde el respeto y la empatía. Su objetivo no es silenciar las voces críticas, sino promover un diálogo constructivo y respetuoso. Y esta decisión no solo es importante por lo que significa para Kerem y Hande. Es importante porque sienta un precedente para otros famosos y para todos nosotros. Nos recuerda que tenemos el poder de transformar las redes sociales en un espacio más positivo y constructivo. En un mundo cada vez más conectado, donde las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de comunicación, es crucial que aprendamos a utilizarlas de manera responsable y respetuosa. Imaginemos un mundo donde los comentarios hirientes sean la excepción y no la regla. Un mundo donde podamos expresar nuestras opiniones sin temor a ser atacados o insultados. Un mundo donde se celebre la diversidad de ideas y se valore el respeto mutuo. Suena utópico, lo sé, pero creo que es un objetivo que vale la pena perseguir. Un mundo donde la empatía y la comprensión superen el odio y la intolerancia. Ahora hablemos de las reacciones a esta decisión. Como les dije, hay de todo. Muchos fans de Kerem lo están apoyando incondicionalmente, celebrando su valentía y su determinación. Han creado hashtags como #Kerem Bürsin Bearek with Joe y #Respect Kerem and Hande para mostrar su apoyo y solidaridad. Estos hashtags se han viralizado rápidamente, inundando las redes sociales con mensajes de aliento y apoyo al actor. También hay muchos fans de Hande que han expresado su apoyo a Kerem, reconociendo que ella también ha sido víctima de insultos y ataques injustos. Han manifestado su deseo de que ambos actores puedan seguir adelante con sus vidas en paz y armonía. Estos fans, que en su momento pudieron haber estado divididos, han encontrado un punto en común en su rechazo a la toxicidad online y su apoyo a ambos actores. Pero por supuesto, también hay críticas. Algunos argumentan que Kerem está reaccionando de forma exagerada y que debería ignorar los comentarios negativos. Otros dicen que está buscando atención o que está tratando de controlar la opinión pública. Estas críticas, aunque minoritarias, reflejan una visión diferente sobre el papel de las figuras públicas y su relación con las redes sociales. Sin embargo, creo que estas críticas son injustas. Kerem no está buscando atención. Él ya es uno de los actores más populares de Turquía. Lo que está buscando es protegerse a sí mismo, a Hande y a sus seres queridos de la toxicidad en las redes sociales. Y creo que tiene todo el derecho a hacerlo. Es comprensible que después de un periodo prolongado de ataques y hostigamiento, Kerem haya decidido tomar medidas para proteger su bienestar y el de quienes lo rodean. Además, no creo que esté tratando de controlar la opinión pública. Simplemente está pidiendo respeto. Está pidiendo que la gente piense antes de escribir y que se ponga en el lugar del otro. Y creo que ese es un mensaje que todos deberíamos escuchar. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras en los demás, especialmente en el entorno virtual. En definitiva, la decisión de Kerem Bürsin de decir adiós a los insultos es un acto valiente y significativo. Es un llamado a la reflexión sobre el uso que le damos a las redes sociales y sobre la importancia de tratar a los demás con respeto y empatía. Es un paso importante para crear un ambiente más sano y positivo en el mundo digital. Una iniciativa que ojalá inspire a otros a seguir su ejemplo y a luchar contra la toxicidad online. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la decisión de Kerem? ¿Creen que está haciendo lo correcto? ¿Han sido alguna vez víctimas de insultos en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus experiencias y sus opiniones, siempre desde el respeto y la tolerancia. Para concluir, recordemos los puntos clave de este vídeo. Kerem Bürsin ha decidido poner un alto a los insultos en las redes sociales, especialmente aquellos dirigidos a él y a Hande Erçel. Esta decisión ha generado una gran controversia, con opiniones a favor y en contra. Sin embargo, la mayoría coincide en que es un paso importante para crear un ambiente más sano y respetuoso en el mundo digital. Y lo más importante, nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de usar las redes sociales de forma responsable y constructiva.
No olvidemos que detrás de cada perfil hay una persona real con sentimientos y emociones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, spread the love, not the hate. Hasta la próxima. Y no olviden que el drama turco es mucho más que telenovelas, es una comunidad que puede ser maravillosa si la cultivamos con respeto y cariño. Adiós.